El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. A ti, Señor. Juntos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos, queridos hermanos, leyendo el texto bíblico del Libro de los Reyes, y en él ayer iniciábamos pues como toda esta historia que tiene que ver con el profeta Elías, y hoy vemos al profeta inmerso en una situación bien complicadita. Ya escuchamos esa narración que es muy bonita. Los textos bíblicos que compartimos acá en el templo, compartimos en medio de la celebración eucarística, ojalá los volvieran a retomar en sus hogares, porque con toda seguridad serán dos momentos diferentes, y cada momento que nos acerquemos al texto bíblico, Dios tiene un mensaje diferente para ti, donde te certifica lo que te ha dicho y te amplía el conocimiento. Cuando uno, queridos hermanos, toma el texto bíblico, la palabra de Dios, sin mala intención, sin prepotencia, sino con el deseo de amar, de adorar, de glorificar a Dios, y de deseos de adquirir sabiduría, de adquirir la sabiduría que es propia del Señor, se los aseguro, por experiencia propia se los digo, el Espíritu Santo te posee, te llena de luz, y tú comienzas a entender las Escrituras, tú comienzas a llenarte de algo que te hace sentir que debes leer más y más. Y al día siguiente vuelves a sentir de que debes leer de nuevo el texto bíblico. Y si tú no lo lees durante el día, vas a pasar como ¿qué me falta hoy? Yo no sé, tengo algo que no he leído el texto bíblico. Y vuelves y te acercas, y vuelve el Espíritu Santo, te llena de luz, y sigues comprendiendo, y sigues entendiendo, y sigues revisando tu vida, y te vas dando cuenta, y encuentras una cantidad de cosas muy lindas, muy especiales, obviamente todas por la gracia de Dios, y de un momento a otro tú estás deseando dejar el pecado, tú estás deseando vivir una vida sacramental, tú estás deseando vivir una vida en estado de gracia. ¿Y eso cómo se explica? Eso no tiene explicación. La única explicación, la más grande y la más especial, es que el Espíritu Santo de Dios te asiste, te acompaña, te ilumina, te llena de luz y te va guiando por el sendero de la santidad. Se los aseguro y se los digo por experiencia propia, ya se los he dicho de pronto en otras ocasiones, así fue que se fue labrando mi vocación. Después de ser ateo,
después de no amar a Dios, después de darle duro a la iglesia, a los sacerdotes religiosos y religiosas, Dios fue moldeando mi corazón en medio de la lectura de la palabra de Dios. Por eso siempre les invito, queridos hermanos, porque si eso fue algo bueno, buenísimo, hermoso, espectacular en mi vida, para que Dios del fango y del pecado sacara un sacerdote, por eso yo se los cuento con todo el amor de mi corazón y todos los días los invito a que no nos quedemos solamente con esta lectura que hacemos de la palabra de Dios acá en el templo, y que cuando tengamos el espaciecito allá en sus hogares, volvamos a retomar el texto bíblico. Vea, háganlo por prepotencia como lo hice yo. Yo cuando comencé a leer la palabra de Dios dije, todo el mundo dice que el que lee la palabra de Dios enloquece. Pues yo no me voy a enloquecer. Era un orgullo y era una soberbia impresionante. Yo no me voy a enloquecer. Pero el único que sabe sacar aún provecho del pecado del ser humano es Dios. Él aprovechó esa prepotencia. Yo me imagino al Señor frotándose las manos allá y diciendo, eso soberbio, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. Que esa soberbia te lleve a leer mi palabra. Y así lo hizo, hijos. Y por eso estoy acá. Entonces, háganlo al menos, hijos. Yo le pido al Señor que no sea una tentación, sino una metodología que Él haga con ustedes. Yo voy a leer el texto bíblico porque ese padre todos los días insiste en lo mismo. Alguna cosa tendrá. Y siéntense, hagan un espaciecito. Ahora, en la media mañana, en la media tarde, hagan un espaciecito para encontrarse con el Señor, rezar un Padre Nuestro, darle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido, invocar al Espíritu Santo. ¿Cómo vamos con esa tarea? Ojo pues, y leemos un versículo del texto bíblico y el Señor comienza a hacer maravillas en tu vida. Pues obviamente el libro de los Reyes también es un libro supremamente hermoso y especial que con toda seguridad, queridos hermanos, nos cuenta cómo Dios hizo el pacto, la alianza con el pueblo y cómo cuidaba al pueblo y cómo iba suscitando profetas para que guiaran al pueblo. En este caso, el profeta Elías, que según el texto era el último profeta verdadero, el último profeta del pueblo de Israel, el único profeta y el último profeta de Dios que quedaba. Entonces, él veía la forma que el pueblo se alejaba de Dios. Recuerden que la labor del profeta es anunciar y denunciar. Anunciar el reino de los cielos, anunciar la buena nueva, anunciar el mensaje de Dios y denunciar la corrupción, el pecado, la mala vida y el desvío que hacemos los seres humanos cuando nos vamos alejando de Dios. Anunciar que si no nos enderezamos, que si no tenemos un proceso de conversión, va a llegar para nosotros el castigo. Porque Dios es castigador, no hijos, no es castigador el Señor. Son las consecuencias de mis malos actos los que me llevarán a hacer una reflexión de mi vida pensando siempre, porque al Señor y a Dios siempre le atribuimos las desgracias nuestras, pero en las bendiciones no nos acordamos que son de Él. Entonces, Dios no nos castiga, pero es el mismo comportamiento humano que me lleva a vivir fuera de la gracia de Dios. Hijos, ¿por qué relacionamos el castigo con el Señor? Porque es que si yo estoy con el Señor, tengo la bendición.
y por más dura que sea mi situación, Dios, con la gracia que me regala, me ayuda a salir adelante de una o de otra situación. Pero cuando yo peco, cuando yo me alejo de Dios, hijos, si yo me alejo de Dios, pues yo no voy a tener la gracia de Dios. Cuando yo cometo una falta, cometo un pecado, cuando yo digo una mentira, inmediatamente me separo de Dios y le digo a Dios, no quiero nada contigo, me voy al lado del demonio, porque la mentira no es de Dios y la mentira es de Satanás. Cuando yo digo la mentira, una mentira, una sola mentira, yo me separo de Dios y me voy al demonio. Como estoy con el demonio, la gracia de Dios no llega a mi vida. Entonces, claro, el demonio, que es astuto, siempre te muestra, entre comillas, que vas a salir adelante y te va a ir supremamente bien. Entonces uno engañado corre hacia él, uno engañado se deja llevar por todo lo que él le va mostrando, así como en las tentaciones del desierto se las mostraba al Señor. Póstrate delante de mí y te regalaré todo esto. A nosotros nos dice lo mismo y nosotros ahí mismo estamos postrados delante de Él. Cuando ya te has separado totalmente de Dios, cuando ya te ha quitado todo el amor que le tenías a Dios, en esos momentos te deja solo. Y en esos momentos es que tú vienes a sentir angustia, tristeza, desesperación, susto, miedo, y te das cuenta en dónde estás, hasta dónde has llegado, y de ahí en adelante, hijos, viene el llorar y el rechinar de dientes, porque así es Satanás. Aún en ese momento, si los hijos de Dios inmediatamente volteamos nuestro rostro hacia el rostro del Señor Jesús, Él inmediatamente está así. Ven, hijo, ven. Te perdona y te renueva la vida. Hay que buscar la vida sacramental, queridos hermanos, obviamente por medio de la confesión, y el Señor vuelve a traerte a su lado. Muy probablemente después, en la bendición que te regala, vuelves y te alejas. Es como la situación, como el proceso, como más normal en nosotros los seres humanos por las fragilidades que llevamos como criaturas que somos. Pero no nos quedemos ahí. Por favor, 7 veces caído, 8 veces levantado y punto. El hombre que cae y se levanta es más valiente que el que no ha caído aún, porque el que no ha caído no sabe si se podrá levantar. Pero nosotros, queridos hermanos, que venimos todos los días a la celebración de la Santa Eucaristía, escuchamos esta hermosura de textos, tenemos todo para levantarnos inmediatamente, así le hayamos fallado al Señor. Obviamente, no podemos coger al Señor como un juego, no, por el contrario, como una gran bendición donde cada día yo lucho por alejarme de mis vicios, de mi pecado, de mi mala vida, y Dios me va ayudando y me va regalando su bendición. Pues, queridos hermanos, en este texto bíblico vemos cómo el pueblo se ha alejado de Dios y cómo el profeta Elías está él solito luchando porque el pueblo vuelva su mirada a Dios. Y hay 450 seguidores de Baal, líderes espirituales del pueblo, que se declaran abiertamente no querer a Dios y irse con Baal. Pues el profeta Elías le mete un regaño al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo van a seguir cojeando en 2 muletas? O sea, unas veces estoy con el Señor y otras veces estoy con Baal. Unas veces estoy con Dios y otras veces estoy con Baal. Algo parecido a la realidad nuestra es solamente una coincidencia, queridos hermanos. Estamos con el Señor
cuando necesitamos, ay Señor, haceme ese milagrito, ay, yo te pido de todo corazón, Señor, y mañana voy y te prendo una veladora, y mañana voy y me arrodillo en la celebración eucarística. El Señor te regala la bendición, se te olvida que es por gracia y misericordia de Él, y al día siguiente estás otra vez en el pecado y alejado o alejada de Dios. Entonces el profeta Elías les dice, bueno, ustedes creen que ese es el Dios, hagamos lo siguiente, y es donde pide 2 toros, les da uno a los seguidores de Baal, deja uno para él les dice organícenlo, lo organizan y durante todo el día están tratando de invocar a Baal, están invocando a Baal y tratando de que Baal se manifieste ante todo el pueblo. Y ellos hacen todo lo habido y por haber. Dice el texto bíblico que el profeta Elías al mediodía, al ver que no llegaba la respuesta de Baal, se burlaba de ellos, diciéndoles, oren, griten, despierten a su Dios, puede ser que esté dormido, puede ser que esté en un negocio, puede ser que esté atendiendo otros asuntos, pero clamen más fuerte. Y 450 personas clamaban más fuerte a Baal para que se manifestara. Pero como eso no es así, no es Dios Baal, entonces no le respondió, mientras que el profeta Elías cogió, organizó su toro, lo montó en la leña que apiló en 12 piedras, invocando las 12 tribus de Israel, apiló ahí la leña, montó el sacrificio, el toro, le echó agua 3 veces hasta que la zanja se llenó de agua, cosa que quedara más complicado de que se pudiera prender esa leña, más complicado. Mientras que a los de él no les pidió que mojaran la leña ni mojaran la víctima. Hijos, y comenzó tranquilamente y le dijo a Dios, Señor, te pido que te manifiestes. Tú y yo, que tenemos relación por la mañana, por la tarde y por la noche, que hablamos, que conversamos, que me das tu mensaje, que yo se lo llevo al pueblo y que vengo y te digo lo que el pueblo dice, quiere y hace, por favor, manifiéstate. Hijos, y bajó fuego del cielo, se tragó la víctima, la leña, las piedras, el agua y no quedó absolutamente nada. Entonces todos los 450 seguidores de Baal, asustados, rostro en tierra. Hijos, quedó demostrado completamente quién era Dios y lo celoso que es Dios con su pueblo, porque a estos 450 descarados impostores, el pueblo inmediatamente se fue contra ellos, los persiguió y los mató. Lo que quiere decir que para quien se separe de Dios, un castigo habrá. No porque Dios sea castigador, sino porque sus mismos actos le cobrarán lo que ha hecho. Mañana continuaremos con este relato del libro de el libro de los Reyes, narrándonos todavía otra parte de esta historia del profeta Elías y luego continuaremos un poco más. Mientras que en el texto bíblico del Evangelio, el evangelista San Mateo nos habla claramente que el Señor no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino que ha venido a darle plenitud. Hijos, todo lo que sucedió, todo esto que nos cuenta el Primer Testamento, los libros de los Reyes, la Torá, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, todos esos libros es la forma en que Dios con el pueblo iba armando todo iba poniendo los cimientos de lo que en el Nuevo Testamento o en la Nueva Alianza o en el Segundo Testamento sería la plenitud con el Señor Jesús. Entonces allá estaba la ley y todos la cumplían.
Algunos, los que no se alejaban del Señor, la cumplían. Y después viene el Señor Jesús en el Nuevo Testamento y los fariseos, escribas, saduceos querían hacerle cumplir al dueño de la ley, al que era la ley misma a plenitud. Y él no tiene ningún problema en cumplirlo. Pero recuerden que esa ley la llevaban a un extremo donde comenzaban era a pisotear al ser humano. Y el Señor Jesús, que viene a salvarnos a todos nosotros, eso no le gusta y dice, hasta ahí llega la ley. La ley no, el hombre no es para la ley es para el hombre. Yo vengo a darle plenitud y le voy a dar plenitud con el amor. El amor que tenía el Señor Jesús, que lo llevó hasta la cruz, fue la forma en que Él le dio plenitud a la ley. No es el hombre para el sábado, es el sábado para el hombre. Y en las prácticas que llevaban a cabo los judíos y estos grupos líderes sociales de la época, no tenían en cuenta eso. Y antes, por el contrario, querían hacer desaparecer a quien por cualquier situación no pudiera cumplir la ley. Tenemos en cuenta ahí, queridos hermanos, a la mujer adúltera. No se le podía perdonar a la mujer, había que matarla, había que lapidarla, había que dejarla extendida ahí botando sangre, aporreada. No, queridos hermanos, el Señor Jesús viene a perdonar nuestros pecados, a pagar por nosotros y a decirnos, no es con solamente ley y violencia, sino con la ley del amor. A la ley anterior, el Señor le pone la ley del amor. Él no está diciendo, quito la ley anterior, no, le voy a dar plenitud, la voy a bañar con mi amor. Hay que cumplir los preceptos de Dios y los 10 mandamientos, sí, claro que sí. Pero si de pronto por cualquier fragilidad del ser humano los infringe, los incumple, aquí estoy yo para perdonarle. Y en el momento en que se va a ir al reino de los cielos, después de estar durante 33 años en esta tierra, en este mundo, entonces deja extendido el beneficio del perdón de los pecados por medio del apóstol Pedro, el primer papa, y de ahí en adelante y sucesivamente por medio de los apóstoles, los discípulos, los obispos, los sacerdotes, y por eso nosotros, al menos yo, siempre les insisto, queridos hermanos, en poder buscar el sacramento de la confesión para que le demos plenitud a la ley del amor que el Señor Jesús nos dejó. En verdad les digo que antes pasará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra de la ley. Esta es la ley, queridos hermanos. Esta es la palabra de Dios. Esto se va a cumplir, queridos hermanos. Se ha cumplido, se va a seguir cumpliendo y se cumplirá. Por eso mi invitación a que la conozcamos, a que nos acerquemos a los textos bíblicos y le pidamos al Señor que nos ayude a cumplirla con amor en el corazón. Pero si por algún motivo haz todo lo que más puedas por no ofender a Dios y por cumplir sus mandamientos y sus preceptos, todo lo que más puedas. Pero si un día esas fragilidades del ser humano te sobrepasan, vuelve inmediatamente, levántate inmediatamente del pecado, vuelve a buscar la confesión, un sacerdote, la confesión, para que vuelvas al estado de gracia. No te quedes ahí lamentándote, no te quedes ahí lapidándote, sino que inmediatamente, con deseo firme de conversión, de transformación de tu vida, vuelve a la iglesia, que estamos con los brazos abiertos para acogerte como te acogió el Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.